Pues nada más, sin nada más que decirles, le doy la palabra a don Francisco José Garzón Amo. Animarlo, porque sabemos que esto no es fácil y que nosotros, esta mesa y esta comisión está aquí para ayudar a los comparecientes, a todos. Y por tanto, si no está de ánimos, nosotros haremos lo que haga falta. ¿Me entiendes? Suspender la sesión, lo que sea necesario. Pero dicho esto, adelante. Buenas tardes, señor presidente. Señores y señores diputados, si me permiten, preferiría que lo leyera otro. Muchas gracias. Como la intervención está por escrito, la leería el secretario de la mesa. Bueno. Iniciamos. Buenas tardes, señor presidente, señoras y señores diputados. Quiero comenzar esta comparecencia con un recuerdo para todas las víctimas y sus familiares, mostrarles mi solidaridad fraternal y una vez más les pido perdón y les agradezco profundamente la actitud y comprensión que demuestran cada día hacia mi persona. Muchas gracias de todo corazón. De este accidente se ha hablado mucho y afortunadamente comienzan a aclararse todas las causas reales del mismo y confío que tanto en el plano judicial como en este las conclusiones determinen realmente lo que ocurrió. Voy a referirme a algunas cuestiones que me afectan directamente y que entiendo deben quedar claras y ser conocidas. Lo primero que apareció poco después del accidente, con imágenes del tren volcando en la curva de Angrois, fueron unas palabras mías de la conversación que mantuve con el centro de Atocha, desde la propia cabina de conducción, donde me encontraba herido y atrapado sin posibilidad de moverme. Desde allí llamé por teléfono a Atocha para comunicar lo ocurrido y que se activara el plan de emergencias. De esa conversación, que fue filtrada a la prensa, en tan poco tiempo solo podía disponer de la grabación ADIF y el Ministerio de Fomento. En esa filtración se destacaron algunas de mis palabras. Abre comillas, tenía que pasar a 80 y pasé a 190, o una cosa así, cierra comillas, siendo incluso portada de importantes medios de prensa. Sobre ello se dice en el libro Tragedia de Angrois de La Voz de Galicia, páginas 57 y 58, abre comillas, cuando Aláez, en compañía de Taín, está en pleno proceso de levantamiento de cadáveres, recibe un aviso de un policía. La ministra de Fomento, Ana Pastor, y el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, aseguran que tienen una información de primer orden para conocer las causas del accidente. El policía comunica a Luis Aláez que ambos están muy interesados en que la conozca. Cuando el juez y el fiscal llegan a la zona donde está la ministra y el alto cargo, le informan de que tienen la grabación de la llamada que hace el maquinista al centro de control de Atocha después del accidente. Los dos responsables de Fomento tienen mucho interés en que Aláez y el fiscal Roma escuchen la conversación en ese mismo momento, pero el juez les dice que está concentrado en el levantamiento de cadáveres y que ahora no va a meterse en esos asuntos. Los emplaza a que la entreguen a la secretaria judicial para incorporarla a las diligencias. Y se cierran comillas. Creo que lo justo es que ustedes también escuchen esa conversación completa. Solo dura unos pocos minutos. En esa conversación digo que un día iba a pasar, que somos humanos y que ya se lo había dicho al de seguridad, como también lo había dicho, esta vez por escrito, al jefe de maquinistas de Ourense, en un email enviado el 26 de diciembre de 2011, 15 días después de la inauguración de la línea y de la que conocieron varios directores de Renfe, personal de seguridad de Renfe y, bajo mi punto de vista, también de Adif. El aviso del jefe de maquinistas tenía dos partes escritas en un folio por una cara. La primera parte era un problema técnico que Adif corrigió en pocas semanas. La segunda hacía referencia a la curva y sería raro que se le trasladara ese folio cortando la segunda parte sobre el riesgo de la curva. También se había advertido de los riesgos de estas curvas en un informe del director de producción del AVE en mayo de 2002, de una curva
también de 80 km/h en Puerto Llano en la línea Madrid-Sevilla, a pesar de que esta línea estaba mucho más protegida y señalizada, y también se había dicho en el informe pericial del accidente de Valencia de julio de 2006 que una baliza lo habría evitado, informe que realizó el director de seguridad en la circulación de Adif, pero sin embargo no se instalaron en la línea Ourense-Santiago hasta después del accidente. En resumen, era un accidente anunciado en una línea a lo que se ve sin análisis y evaluación de riesgos de todos los elementos ferroviarios y carente de toda medida de seguridad que controlara que los trenes no superen la velocidad determinada en cada tramo y, sobre todo, en la curva, donde se debía pasar de 200 km/h circulando con ASFA a 80 km/h sin ni siquiera una señal de limitación de velocidad, solo la memoria de los maquinistas. Se ha comentado que estaba hablando por teléfono con el interventor del tren, lo cual es cierto. Recibí una llamada desde su teléfono corporativo a mi teléfono corporativo y estaba obligado a responder a esa llamada. En la cabina de conducción llevamos 2 teléfonos de consola y además un teléfono móvil que nos entrega la empresa. Toda llamada a cualquiera de los 3 teléfonos debemos atenderla y tanto puede provocar una pérdida de conciencia situacional que la llamada sea al teléfono móvil como a cualquiera de los de la consola. No se nos ha formado para atender esas llamadas, ni existe un análisis y evaluación de riesgos de las mismas. Esas llamadas son habituales. El teléfono es una herramienta más de trabajo de la que se nos dota nuestra empresa. Nuestros teléfonos corporativos figuran en el documento del tren que se nos entrega a la tripulación del tren y a los puestos de mandos, obviamente para que se nos pueda llamar por cualquiera de ellos. Estamos hablando de una pérdida de conciencia situacional no voluntaria causada por una de las variadas tareas profesionales propias de un maquinista y a las que debe atender mientras desarrolla su trabajo. Se filtró intencionadamente y se publicó una fotografía de mi página de Facebook en que salía un velocímetro de un tren de alta velocidad marcando 200 km/h, dándose a entender que me encantaba correr con los trenes. Una velocidad de 200 para un tren de alta velocidad es normal, como es normal 300 o más. El día de esa foto yo estaba haciendo los cursillos para habilitarme de esos trenes. No conducía el tren, lo hacía el maquinista que nos enseñaba, nuestro tutor. Los trenes no circulan a la velocidad que el maquinista decide, sino a la que tiene marcada por la empresa. Cuando se dice que un tren sale de Barcelona a las 12 y tiene prevista la llegada a Madrid a las 14:30, es obvio que está determinada la velocidad del tren en cada tramo. Luego, si el día del accidente circulaba a 195 km/h antes de la curva, era porque la velocidad establecida en ese tramo es de 200 km/h. En ese tramo no había señal alguna que indicara cuándo reducir la velocidad, ni sistema que controlara esa velocidad del tren. Señales y sistema que se instalaron después del accidente. Antes de la curva, circulando a esa velocidad en torno a los 200 km/h, no se había cometido infracción alguna. El tren estaba circulando a la velocidad indicada y permitida por la infraestructura y los elementos ferroviarios. Si quieren ver cómo estaba señalizado el lugar del accidente el día de los hechos y cómo se ha señalizado después del accidente, les puedo entregar un documento donde verlo. Se dice que conocía muy bien la línea, que estaba habilitado para conducir por ella y que ya había realizado un total de 59 servicios por esa línea. Eso se recoge en el informe de Renfe. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que por realizar 59 servicios por una línea ya no hacen falta medidas de seguridad? Una pérdida de conciencia situacional se puede producir el primer viaje o después de miles de viajes. Una pérdida de conciencia situacional es imprevisible para las personas, pero debe ser previsible para las organizaciones, máxima en una línea continua de puente-túnel, viaducto repetitivo. No había ninguna previsión para hacer recuperar al maquinista una pérdida de conciencia situacional. Lo que no se dice de esos 59 viajes de servicios es cuántos fueron Ourense-Santiago y cuántos fueron Santiago-Ourense, porque no es lo mismo afrontar la curva desde Santiago, que el tren sale parado y llega a la misma a poca velocidad, que desde Ourense, que se toma después de 84 kilómetros rectos y el tren viene circulando a 200 km/h. Tampoco se dice cuántos de los viajes Ourense-Santiago se hicieron por la vía 1, la del accidente, y cuántos por la vía 2,
que por señalización la señal avanzada nunca puede estar en vía libre. La curva está controlada por el ASFA y no podría haber superado los 80 km/h. Dado el sistema banalizado de esas... Entiendo que es balizado. ¿Pone banalizado? Perdón. Dado el sistema banalizado de esa línea, la circulación se podía hacer indistintamente por ambas vías, con la diferencia que, por vía 2, la situación de las señales controlaban la velocidad en la curva y por la vía 1 no lo hacía. Todo quedaba en manos del maquinista. La cuestión es que casi siempre nos hacían circular por la vía 1 desde Ourense a Santiago. Además, hay que aclarar que con el Albia 730 había realizado por esa línea un total de 18 servicios en ambos sentidos, es decir, Ourense-Santiago y Santiago-Ourense. No tiene sentido tratar de justificar la omisión de medidas de seguridad con el número de servicios realizados, que en cualquier caso fueron muy pocos. También se ha tratado de justificar que las medidas adoptadas después del aviso del jefe de maquinistas en diciembre de 2011 y mitigar el riesgo de la curva fue incrementar la formación de los maquinistas. Debo decir que, al menos en mi caso, eso no es cierto. La formación que se me impartió para la habilitación de la línea 082 se realizó, según documento al efecto aportado por mi empresa, del 16 al 19 de noviembre de 2011 y fueron 32 horas, 4 días de jornada de 8 horas y, como todos sabemos, la orden FOM 2520 de 2006 para las habilitaciones de los maquinistas de la infraestructura exige un mínimo de 30 horas. Luego la formación impartida fue la normal, la mínima legal. Debo decir también que el jefe de maquinistas de Ourense formaba a los maquinistas de esa dependencia y que prestaban servicios en los trenes de media distancia. Y yo prestaba servicios en la residencia de Coruña y trenes de larga distancia. Luego nunca me impartió formación alguna. Además, el aviso del jefe de maquinistas sobre el riesgo de la curva fue el 26 de diciembre de 2011 y es a partir de ahí que, dicen, se incrementa la formación de la infraestructura. A mí no se me imparte más formación de la línea 082 que la citada de los días 16 al 19 de noviembre de 2011, cuando la línea ni siquiera había sido inaugurada y sin que conste por qué vía se hizo y en qué sentidos. Por último, quiero referirme a lo que pasó desde el accidente hasta que me llevaron a declarar al Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela. Cuando me sacaron del tren, me llevaron al Hospital de Santiago, donde fui ingresado con traumatismo torácico cerrado, fracturas costales 6ª a 8ª, neumotórax traumático, herida incisocontusa en cabeza y las consecuencias psíquicas postraumáticas. Por esas lesiones no podía permanecer tendido, debiendo pasar todo el tiempo en el sillón de la habitación. Tenía un drenaje puesto que me fue retirado para darme el alta del hospital el día 27 y me llevaron directamente a los calabozos de la comisaría de Santiago. Dicha detención no fue ordenada por el juez, sino por la policía. Y es que el día 27, sábado, el ministro del Interior visitaba Santiago y parece que era importante que en su rueda de prensa pudiera decir que tenían detenido al maquinista en los calabozos de la comisaría. De hecho, ya lo estaba en el hospital porque siempre tuve un policía en la habitación. En los calabozos de Santiago solo tenía un catre, pedí una silla porque no podía tumbarme por mis lesiones, me dijeron que estaba prohibido, así que allí pasé todo el tiempo sentado en el suelo, hasta que el domingo 28 me llevaron a declarar ante el juez, que después de hacerlo y tras la vista correspondiente, decretó mi libertad. Finalizo con un nuevo abrazo fraternal a las víctimas y con todo el deseo de que ustedes determinen claramente las causas inmediatas y subyacentes del accidente. Las víctimas lo merecen, la seguridad del ferrocarril también, pues no puede estar basada exclusivamente en la actuación de humanos y los profesionales no pueden trabajar arriesgando su vida y la de sus viajeros. La tecnología existente permite controlar esos riesgos y evitar accidentes de este tipo. Unas simples medidas tomadas después del accidente, en concreto la instalación de 3 señales de chapas y 3 balizas, 2 ERTMS y una ASFA, habrían evitado ese accidente de haberse instalado antes de la puesta en servicio de la línea. Si dan permiso, podremos oír la grabación de la conversación con Atocha. Muchísimas gracias, señor Garzón Amó. Intentaremos actuar, yo les pido, diputados y diputadas, con la máxima delicadeza posible,
pero la dinámica de la comisión exige que ahora pasemos al turno de preguntas. No obstante, yo la ruego que lo hagan con la máxima sensibilidad. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Blanca. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Intentaré seguir, como es natural, sus recomendaciones. Señor Garzón, muy buenas tardes. Bienvenido al Congreso y gracias por su presencia esta tarde en la Comisión de Investigación del accidente del tren Alvia ocurrido hace casi 5 años. Saludo también al abogado que le acompaña y que en cualquier momento, si es necesario, puede intervenir cuando usted lo requiera. Gracias. Esta comisión de investigación tiene como objetivo principal el de detectar desde el Congreso de los Diputados aquellos fallos o carencias en torno al accidente, a la puesta en servicio de la línea ferroviaria y alta velocidad en sus tramos Ourense, Santiago de Compostela, Ferrol, y también todos aquellos aspectos de interés para mejorar la seguridad de nuestras infraestructuras de transporte ferroviario. Aquí no emitimos sentencias ni suplantamos el papel de los jueces, por lo que si alguna de mis preguntas le resulta impertinente o inconveniente, por favor, con toda libertad, decline su respuesta y la retiro. Pero es muy importante conocer su testimonio porque usted era conductor del Alvia accidentado y, bien, si bien no somos inquisidores, sus comentarios sí pueden ser de gran utilidad para la finalidad de esta comisión. La primera pregunta, señor Garzón, explíquenos un poco, por favor, su trayectoria profesional en Renfe. Como cualquier ferroviario normal. O sea, ¿a qué se refiere usted? ¿Cuándo empezó a trabajar en Renfe? Yo, en el año 82. Muy joven. Tenía 20 años. Empecé a trabajar en Paquete Express, en paquetería. Después pasé a tracción, a repostar máquinas. Me tiré 20 años repostando, de peón. Hubo una oportunidad en el 98 de ascender. Y ascendí. Me puse de ayudante de maquinista. Estuve 2 años en Monforte. Y me dijeron, si quieres consolidar la categoría, primera Barcelona, segundo Barcelona y tercera Barcelona. Pues me fui para Barcelona. Y como quería volver a Galicia porque mi madre es mayor, todo eso, como de Barcelona es más difícil salir, hice el puente hacia Madrid. Y de Madrid logré volver otra vez para Galicia. Y más o menos es eso. Bueno, del gasoil de Coruña pasé a Monforte. Es eso. Muy bien. Aunque creo que lo dijeron en la lectura del texto que usted nos trajo, ¿cuándo se incorporó a la conducción de trenes Alvia? En el 2011, me parece que fue, sí. Fechas no... no sí. se preocupe. Cuando... no tengo... No se preocupe. No sé las fechas concretas. No se preocupe. Y con muy poca formación, por lo que acabo de escuchar. No, la normal. La normal. Bien. A lo largo de su trayectoria profesional como maquinista, ¿tuvo alguna incidencia significativa? Jamás. Bien, la alta velocidad ferroviaria llegó a Galicia a finales de 2011, pero entró en servicio a mediados de 2012. ¿Usted cuándo comenzó a trabajar en esa línea? No. En diciembre del 2011 entró en servicio la línea. En diciembre de 2011 entró en servicio, ¿no? Sí. Es que no, yo de fechas no me... Bueno. Sí. Bien, entiendo, después de escuchar su testimonio inicial, que este trayecto donde se produjo el siniestro el 24 de julio de 2013 no era especialmente conocido por usted. Creo recordar que han citado como 59... Pero con el Alvia 18 veces, o sea, es lo que pongo ahí reflejado. En ese tiempo, ¿qué valoración puede hacer usted sobre la seguridad de la línea? Eso prefiero no contestar. Bien. No obstante, tengo entendido que tanto usted como sus compañeros maquinistas habían advertido riesgos y, de hecho, tras producirse el accidente,
se lamentó de... Eso viene reflejado en el escrito, que eso no... Muy bien, señor Garzón. Usted sabe que en España, cuando se produce un accidente grave, interviene inmediatamente la CIAF. En este caso, a lo largo del tiempo, elaboró un informe. ¿Lo conoce? ¿Conoce sus conclusiones? ¿La qué? La CIAF. ¿Las conclusiones? La comisión de investigación realizó unas conclusiones. Sí, bueno, pero no entró a valorar sobre eso. Muy bien. En ese informe que yo tengo aquí hay una transcripción de una conversación telefónica que usted mantiene con el interventor del tren. Son 100 segundos de conversación que son inmediatamente anteriores al accidente. ¿Usted se reconoce en esa transcripción? Hombre, está ahí. No se puede ocultar. Es así. Muy bien. Por último, señor Garzón, si quiere usted comentarnos alguna cosa en especial, le brindo la oportunidad. Todo lo que tenía que comentar se lo comenté al juez a las preguntas que me hizo y no escondí nada. Muy bien. Pues por mi parte nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor Garzón. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez de Blanca, y especialmente por su sensibilidad. Se lo agradezco. A continuación tiene la palabra el grupo de Eusko Alderdi Jeltzalea y como tal hablará el diputado Barandiaran. Sí, muy brevemente, solo para señalar, como lo ha explicado también el diputado señor Martínez, que esto no es más que un órgano de investigación parlamentario. No se juzga a nadie aquí. Quiero que desde ese punto de vista esté usted tranquilo. Segundo, que de su intervención, de la que nos ha leído, hay cosas que me han esclarecido algunas cuestiones, se lo agradezco, ¿no? Y como creo que tampoco es solo de cuestión de que a través de su testimonio ahondemos o investiguemos más cuestiones diferentes de las que ha podido usted aclarar en ese escrito, no le voy a hacer ninguna pregunta, solo le voy a hacer una consideración. Aquí se supone que se analizan responsabilidades políticas, ¿no? O incluso la posibilidad de que algunos hechos se puedan desenvolver de otra manera para que no vuelvan a suceder, por decirlo de alguna manera. Pero no quiero que entienda que de ninguna manera se le juzga a usted. Es más, quiero decirle, y con esto acabo, una cosa nada más. Es que a usted no le considero responsable de absolutamente nada más que de ser humano. Nada más. Muchas gracias. Y nada más, ¿vale? Gracias. Señor Garzón, ¿quiere responder o...? Darle las gracias por la consideración. Pues le copio la consideración que he hecho antes al señor Martínez de Blanca, señor Barandiaran. Pasaríamos, en tercer lugar, a la intervención del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y para eso tiene la palabra el diputado Gabriel Rufián. Señor Garzón. Muy buenas. Buenas tardes. Quiero que sepa 3 cosas antes de empezar. La primera es que está usted aquí por la petición de otros grupos parlamentarios, muy respetable, pero nosotros considerábamos que no tenía que venir. 2, que sepa que por parte de este grupo parlamentario, de este diputado, usted es una víctima más. Ni más, ni menos. Y 3, usted ha pedido algo, de hecho es lo único que ha pedido, que es que se escuche el audio, y alguien, seguramente los mismos que se vanaglorian aquí cada día de decir que no vetan nada, ha decidido que eso no se escuche. Es la grabación de su conversación con el interventor. Yo voy a gastar el minuto y medio que dura esa grabación en mi tiempo para que se escuche. Gracias. Señor, por favor, señor Rufián, si quiere, queda suspendida la sesión en este mismo...